Hay una situación muy preocupante en el sistema financiero, particularmente el sistema bancario, porque según los últimos datos del Banco Central, en su informe sobre bancos que emitió hace un par de días atrás, mostraba que si bien el crédito está creciendo en Argentina, que hasta hace poco era considerado algo positivo porque se estaba moviendo un poco la actividad mediante el crédito, también de la mano vino un importante crecimiento en lo que se conoce como el ratio de irregularidad en los créditos. Este básicamente es la morosidad, justamente las líneas de crédito que están en un rango de impago, ¿no? Entonces, la preocupación viene dada ahora de que, si bien el crédito creció, también está creciendo, como decíamos, la morosidad. Pero particularmente, y el dato más preocupante dentro de esta situación, es que lo que más crece es la morosidad del segmento de familias, es decir, las líneas de crédito, que son varias, ¿no?, que toman los hogares argentinos con diferentes fines, ya sea para financiar sus gastos de consumo básico, como para quizás comprar algún elemento durable, y está en el nivel más alto de los últimos 3 años. Este ratio de irregularidad está en torno al 3,7%, que es, como decíamos, el más alto de los últimos 3 años, pero es aún más preocupante cuando empezamos a analizar los segmentos de los créditos, ¿no? Es decir, no es lo mismo tomar crédito con tarjetas de crédito que, por ejemplo, con créditos personales. Si le pasamos una plaquita que tiene la producción preparada, vamos a ver un poco cómo evolucionó este nivel de morosidad en las familias argentinas. Ahí estábamos viendo lo que recién planteamos, 3,7%, el nivel más alto, pero además con un importante crecimiento en los últimos meses. A partir sobre todo de octubre del año pasado comenzó a crecer paulatinamente hasta llegar a este nivel que justamente refleja la preocupación actual del sistema financiero, porque naturalmente más morosidad implica peor resultado para los bancos como otorgadores de crédito, ¿no? A ver, es decir, a la gente no le está alcanzando el sueldo, el dinero, entonces pide créditos o toma créditos o compra con créditos las cosas, pero tampoco puede pagar ese crédito. Claro, a ver, la toma de crédito puede ser porque no tenés la liquidez suficiente para poder afrontar un gasto básico, pero también pudo haber sido, que de hecho se reflejó eso también en datos de hace 6 meses atrás, de que como apareció el crédito, que antes no existía, con tasas un poquito más razonables por la baja inflación que hubo en el último tiempo, también había personas que dijeron, bueno, quizás es un buen momento para, por ejemplo, financiar la compra de lavarropas que me falta en la casa, de la heladera, de algún elemento durable. Ahora, el problema es que, si bien, repito, ¿no?, creció la toma de crédito, también creció la cantidad de personas que, como vos recién decías, no están pudiendo afrontar el pago de esos créditos tomados. Y acá vamos a separar justamente esto que decíamos recién entre las líneas de crédito que marcan una diferencia muy importante. Si vamos a la siguiente placa que tiene la producción, vamos a ver cómo evolucionó la morosidad en los créditos personales y la morosidad en las tarjetas de crédito. La línea que ven arriba, la línea azul, son los créditos personales que están sí más vinculados quizás a la compra de algún elemento durable, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, cambiar electrodomésticos o alguna compra grande para el hogar, aunque también apareció en el último tiempo una importante toma de créditos personales para poder cubrir gastos básicos, ¿no? Pero también tenemos a la tarjeta de crédito, que estamos viendo ahí la línea roja, que creció la morosidad en el 3,2%, el más alto en casi 4 años, que esto básicamente lo que grafica es que la tarjeta está siendo muy usada no solamente para financiar compras grandes en el hogar, sino también para financiar consumo básico, y que no se está pudiendo cumplir siquiera con el pago mínimo de esa tarjeta, y por eso las familias entran en morosidad con la tarjeta. Ahora le tengo una consulta. Esos créditos personales, esa línea azul que se va para arriba ahí también, ¿es también de los bancos exclusivamente o otras, por ejemplo, financieras, o hay muchas casas de electrodomésticos que tienen créditos personales? Bueno, acá el Banco Central separa entre entidades bancarias y las entidades financieras no bancarias. Ajá. En el segmento bancario también tenés obviamente lo que son las líneas de bancos nacionales, bancos extranjeros, banca pública incluso, y el nivel de morosidad con bancos está dentro de todo en niveles relativamente todavía aceptables, digo, en términos de comparación histórica. El más preocupante es de los bancos privados, que estaba cerca del 2,9%. Donde más creció la morosidad es en las entidades financieras no bancarias. Llámese una financiera en sí mismo, llámese, como vos decías recién, Marcos, financieras que trabajan vía alguna casa de electrodomésticos y demás, como también, por ejemplo, la fintech,
las billeteras digitales, que ofrecen también un segmento de créditos personales y que ahí está creciendo más fuerte, también vinculado a dos cosas. Primero, menor nivel de requisitos muchas veces, que hace que sean un poco más flexibles para otorgarlo, pero también más complicado para cobrarlo. Y también tiene que ver con el hecho de que los bancos tienen de alguna manera otros mecanismos para asegurarse el cobro, quizás no toda la cuota, pero gran parte de ella, que es vía retención en la acreditación de sueldos, ¿no? Claro. Eso hace que la morosidad sea un poquito menor. Pero en sí, digo, volvemos a lo que planteamos antes. Créditos, está la morosidad creciendo, ya más cerca del 5% que del 4%, y tarjeta de crédito en torno al 3,2%. Claro, el famoso crédito personal, la sola firma, ¿no? Después que lo empieza a pagar, digamos, el que pueda, pero te lo dan igual. Exactamente, por eso... No, y además también, perdón, los intereses a veces de esas financieras son muy distintos a los que tienen los bancos, y eso hace también que la deuda sea mucho más engorrosa de pagar. Claro, una bola de nieve, ¿no? Sí. Así, bueno, justamente la bola de nieve que vos mencionabas, Marco, recién. A ver, en un contexto en donde los ingresos de los hogares no han mostrado una mejora que sea muy significativa, naturalmente agregarle el peso en el gasto de un hogar que implica una cuota, ya sea un crédito o incluso una tarjeta que se usa cada vez más, eso complica sumamente a los ingresos de los hogares, y que quizás 6 meses atrás, cuando se empezaba a ver un proceso de reactivación relativamente considerable o con unas proyecciones optimistas en la economía, vos decías, bueno, quizás tomando ahora un crédito lo voy a poder pagar tranquilamente en el mediano plazo. Bueno, no se vio la mejora de los ingresos y eso también hace caer en mora a muchas familias. Y particularmente quiero volver a la cuestión de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque en el último tiempo empezó a crecer mucho el uso de tarjetas, ya no para comprar, por ejemplo, indumentaria en 6 cuotas o para comprar un electrodoméstico en 12 cuotas, sino para financiar consumo básico. Para eso también hay una plaquita que le pedimos a la producción, si la puede poner en pantalla, que refiere al uso de tarjetas de crédito en los supermercados. Esto tal vez es lo más preocupante de todo, Ale, ¿no? Sí. Totalmente, porque obviamente, a ver, ¿qué pasa? Si un hogar no tiene liquidez, no tiene efectivo, es decir, no puede usar los ingresos que vienen de su sueldo porque básicamente ya no le alcanza, recurre a elementos como la tarjeta para poder comprar la comida, el aceite, la yerba, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Qué nos muestran los datos? En el 2019, por ejemplo, entre enero y abril, el 35% de las ventas en supermercados se pagaban con tarjeta de crédito. Eso fue creciendo con el tiempo, con alguna volatilidad en los últimos años, pero en el primer cuatrimestre de este 2025 ya representan el 45% de las compras que se hacen en supermercados. Es decir, 45% del total de las ventas en esos establecimientos se pagan con tarjeta de crédito. En algún caso en cuotas, en otro caso en un solo pago, ¿no? Que también obviamente complica luego a los hogares para poder hacer frente a las obligaciones con ese instrumento financiero. Entonces, esto lo que grafica al final de todo tiene que ver con dos cuestiones. Primero, la necesidad de recurrir a otros instrumentos financieros como las tarjetas, como los créditos personales, para poder cubrir los gastos más necesarios y los más básicos de un hogar. Y en segundo lugar fue la falta de recomposición importante de los ingresos en gran parte de los hogares argentinos, que llevan a caer a muchos de ellos en la mora. Cuando uno ve, por ejemplo, 3,7% de la morosidad en familias, pareciera no ser tanto. Es decir, uno dice, bueno, 3,7% sobre un universo más grande, ¿no?, de créditos otorgados, pareciera no ser un número demasiado fuerte, pero es muy alto para una economía relativamente normal. De hecho, es el más alto en 3 años, como decíamos, y lo que más preocupa no es el número en sí, sino la tendencia, lo que veíamos al principio. Una curva que va cada vez más en ascenso y que básicamente detrás de esa curva hay muchas familias argentinas que están entrando en morosidad por unos ingresos que ya no son suficientes para cubrir, por un lado, las compras más básicas de un hogar y, en segundo lugar, sus obligaciones financieras.